Sí. Veíamos el tema del SADI y cómo toda la red eléctrica argentina, o casi toda por lo menos, está interconectada. Ya no existen más las cuestiones de las islas, por un lado, que tengo un sistema aislado. Ya todo está interconectado. Si pensamos que el 70% aproximadamente de la energía viene de quemar petróleo, hoy en día en el país, bueno, a ver, si vos a la generadora en realidad le haces quemar menos petróleo, está bien que es su negocio, pero por otro lado vos estás consumiendo menos petróleo que lo podés utilizar o para las petroquímicas, o lo podés utilizar para exportar, o lo podés utilizar para consumo interno, no sé, lo que fuera. Pero esa energía, lo cual hace que hoy sea muy valioso el tema del petróleo, por más que ya está en decaída, no sé si en decaída, pero bueno, por lo menos hay una proyección unos 10, 15 años de que va a empezar a decaer, si no antes. Pero bueno, la cuestión está en que hay que verlo de una manera global, pero en el medio hay muchos intereses dando vueltas. Y creo que ahí está la principal cuestión de todo esto. Después, qué sé yo, obviamente uno se conecta a la red utilizando la línea que ya puso la distribuidora, por ejemplo. Entonces, bueno, qué sé yo. Ahí es donde hay que ver toda la ecuación financiera, económica final. Pero sí es un sistema que nada, que ojalá que se dé en provincia, y ya tenemos esta prueba, digamos, Luján, de esa manera, que bueno, nada, está hecha. ¿Sí? De alguna manera ya por lo menos hay algo, ¿viste? Que habrá que verlo. Así que bueno, para no seguir metiéndonos en camisas de once varas con ese tema, porque es un tema bastante más Es todo un tema, ¿eh? bastante más político que técnico, ¿sí? Mirá vos, Ya lo mirá. técnico está todo resuelto, no hay Claro, grandes problemas con eso. claro, claro. Pero hay que definir esta cuestión de que Hay provincia de mucha Buenos plata en Aires. juego. ¿Eh? Hay mucha plata en juego. Claramente. Y se ve que el problema es Buenos Aires. Porque, Mirá. como le decía, Santa Bueno, Fe ya pero está hace años. lo que pasa es que está centralizado. Buenos Aires, viste, tiene la más Sí, capacidad, claro. más caro. Claro, Tiene el mayor consumo de energía está en Buenos Aires. Y claro, la mayor producción, como vimos también el otro día, está cerca de la zona de Buenos Aires. claro, claro. Entonces, bueno, claro, ahí donde empiezan a meter presiones y hacen lobbies, sobre todo las grandes empresas generadoras, ¿no? Claro, claro. Así que bueno. Pero ya va a llegar. Le Y tenemos fe sí, a que se va a dar. Una persona me contaba la otra vez Mm, lo que él había hecho con los fotovoltaicos, pero me parece que lo hizo con los medidores viejos de ruedita. claro, eso Y sí, no cuando tenés él problemas. es ilegal también, pero cuando él le inyecta durante el día, el medidor va a girar al revés. Claro, el problema, más allá de que por ahí sea Lo legal o que tenés que ah, ilegal, mira, tratar es de inyectarle menos de lo que eso, consumís. pero ahí es más complicado, ¿no? Ahí está, ¿no estás afanando? no, No, le está ahí Ah, inyectando y tira para atrás el medidor. claro, ahí sí, Pero en ese tipo tenés de que inyectar menos de situación, lo que consumís. con ese mirá. medidor, entonces sigue siendo, como vos bien decías, Leonardo, ilegal, pero con la ruedita te está corriendo al revés. Entonces no te cuenta para vos. No es que te viene el doble encima de luz, sino que al revés, te descuenta. Y encima la relación es 1 a 1. O sea, cada unidad de energía la estoy pagando lo mismo que la compro. Lo cual hoy en día en la ley nacional eso no está en 0,80 más o menos. Sí, o sea, yo la compro a 1, a la unidad de energía, pero la unidad de energía que yo vendo me la pagan 0,80. ¿Sí? Entonces, nada, no es parejito. Pero bueno, con esa de ruedita no tenés problema. Igual hay un medidor que la ruedita no gira para atrás, se traba si tiende a girar para atrás, que fue un poquito más nuevo que el más viejo, que estos que sí podían girar. ¿Sí? Así que también hay que tener cuidado en ese. Te cambian el medidor y fuiste. Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, en fin. Lindos temas para charlarlos. Bueno, gente, nada, habiendo hecho todas estas introducciones que están muy interesantes, que últimamente viene siendo bastante charladas, por suerte. Pará, antes que nada, Leonardo, ¿no tenés alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Cómo venís con No, no, ¿Cómo, cómo va tu hoy tema? imprimí eso y voy a ver si hago las cuentas, a ver de qué cable tengo que comprar. El fin de semana me pongo. Va a comprar, no lo voy a comprar ahora. A ver qué cable necesito. Y después cualquier Bien. cosa te pregunto el marco. Bueno, dale, dale, dale. No hay ningún problema. Ningún drama. Silvio, ¿vos cómo venís con tu instalación? ¿Pudiste comprar algo o no? No sé si está Silvio. Sí. Sí,
los cables ya los tengo todos. Ahora, si mañana cobro, ya me voy para poder comprar las teclitas, los enchufes y las luces. Por lo Bien, menos ya ahí teniéndolo y bueno, después empezar a meterle mano. bueno. Y encima del lado donde tengo el tapial al vecino se le cayó el tapial y bueno, estamos charlando para hacerlo entre los dos, pero es un número bastante grande, porque son 30 metros de tapial, ¿viste? Una bocha de plata. Y sí, estamos hablando de hace un mes atrás que pasó presupuesto en albañil de 100, con materiales y todo, 130.000 pesos. Está bien, Y por suerte lo el pagan entre los cemento, dos. A eso. sí, pero el cemento estaba 850, hoy está a 900 y pico. Sí, sí. Una Aumenta. varilla de fibro salía 800.000 pesos y hoy está 1.200, 1.400. Sí, sí, Qué aumenta, bueno. queda calambre. Hay que hacer presupuesto nuevo, ¿viste? Tal cual. Vamos a ver. Bueno, dale, anda teniéndolo y después vamos charlando, Sí, ¿sí? y si no, iba a poner un par de postes y llevarlo por aire. Poner 2 o 3 postes y llevarlo por aire hasta que hagamos el tapial. No tengo Bueno. peligro que se me meta gente en ese sentido. Pero Fíjate. para empezar a hacer algo, porque hace un mes y pico que estoy parado. Está bien. Bueno, no sé, vos querés tirar por aire que el cable... Claro, desde el medidor para adentro. Está bien. Bueno, Porque yo lo iba a hacer subterráneo primero, pero después el otro día me gustó la idea de uno de los muchachos de llevarlo todo por cañería y lo quería agarrar del tapial yo. Llevar todo por caño para adentro y ya me dejaba algunas cajas como para el día de mañana si llego a hacerle la peluquería a la piba mía ahí adelante y ya. Porque me gustó esa idea. Para no llevarlo subterráneo. Y si no, bueno, lo llevo por aire como se hizo toda la vida. sí, bueno, nada, fíjate, a ver, subterráneo te va a quedar bastante más prolijo, pero bueno, se puede también hacer por aire, ¿sí? Igual no sé si es más barato tampoco, ¿eh? Ten en cuenta Sí. eso. ¿Tenés idea, Martín? Perdón, ya que está acá, pero viste, después te tengo que Lo que mandar el pasa, link. Juan, lo que pasa es que él quiere hacer adelante después otra cosa. Claro, querés hacer otra cosa y después querés ver cómo lo resolvés. Eso sería. Claro. Claro, claro. Bueno, está, digamos que te quede así de esa manera. Él le Por eso. conviene hacerlo por aire, si no después por subterráneo tiene que. Claro, eso es lo otro que había pensado, ¿viste? Pensado, claro. Che, Porque Martín, el justo, aéreo, ¿te acordás más o menos cuánto puede ya tener diferencia con el Sintenax? No me acuerdo los precios exactos, pero no hay diferencia. No hay, claro. No hay diferencia. No. Es más, hacer la instalación aérea te sale más caro que subterráneo. Puedes sumar los postes, las perchas para colgar, los tensores. Es más barato, es más barato hacerlo con cable subterráneo y llevado por cañería por la pared que hacerlo aéreo. Sí. Porque se suma mucho el tema de los postes. Bueno, no sé, también depende, capaz que le ponen Y un pero poste así subterráneo no nomás, tenés que pero hacerle una base de cemento también arriba o caño, Con no sé. ladrillo. Lo podés tapar Ah, con ladrillo, ladrillo. ladrillo, claro. Mm. Pero, o para no dejarlo que sí lo que después del día de mañana hacer algo. Si él lo puede dejar suelto al cable y después desconectar y pasar el cable por el caño y listo. claro. Sí. Antes que hacerlo aéreo le va a salir más barato así. Bueno, te tiramos opciones, Silvio, ¿sí? Porque el tema de los costos también, viste, por ahí te influye. Sí, obvio que sí. Puedes decir, bueno, lo dejo así aéreo y después lo hago subterráneo y capaz te gasté una fortuna de guita. Claro. ¿Sí? Qué sé yo. Bueno, bien. Bueno, esperen, antes de ver algo de la clase de hoy, les comento otra situación también que pasó con que me mandó hoy el director, ¿sí? del CFP. Va a empezar un curso el año que viene, sobre todo va a ser obligatorio, este año es para aquellos que quieran. Un curso sobre el tema de emprendedurismo, ¿sí? Pero no es no es un curso en el cual van a ver, qué sé yo, no sé. Es para que ustedes puedan tener alguna herramienta más con el tema de hacer trabajadores independientes, ¿sí? Por ejemplo, miren, por acá tengo el listado de cosas que van a ver, son 6 módulos, ¿sí? Y en principio son bastante cortitos.
Son 1 por semana. Eso fue lo que me dijo, ¿sí? El primero, por ejemplo, es plan de negocios, ¿sí? El módulo número 1. El segundo módulo es análisis del mercado, ¿bien? Es como para que ustedes tengan una idea de a dónde apuntar muchas veces con el tema de su laburo. Por eso le digo que está bastante piola, me parece, en ese sentido. Después, bueno, la desventaja de los estudios de mercado, ese es el tercer módulo. Análisis FODA, que es un análisis de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Sí? Conducta de los compradores, compradoras, lo cual ahí se ve, bueno, pirámide de Maslow, dice acá, criterios conductuales. Bueno, los números, después se hace un balance de cómo sacar también el punto de equilibrio, se ve algo de financiero, por lo que veo acá en los temas, financiero y económico. Y por último, el tema de aspectos impositivos. O sea, es un curso que está bastante, me parece, enfocado en cuestiones concretas de lo que les pasa, nos pasa en general a los emprendedores, ¿sí? Como les decía, es un curso que va a durar 24 horas en total, o sea, son 6 semanas y se hace una entrega por semana. Cada módulo dura una semana. Se hace la entrega de contenido el lunes y tienen que entregar trabajos prácticos el viernes, ¿sí? Se los comento, les va a servir para cualquier otro curso aparte, y es un curso que el año que viene, por lo que me comentaba el director, va a ser obligatorio para hacer el resto de los cursos, ¿sí? Y inclusive va a durar más tiempo también. Así que aquel que lo quiera hacer, yo igual después mando un audio también en el grupo para explicarlo, bueno, para que después charlen si quieren con el director o tienen alguna duda, armamos alguna clase, pero bueno, eso sería la propuesta, ¿sí? Al respecto. Si a alguno le interesa, qué sé yo, puede estar bastante interesante, ¿sí? Después, esto igual, como les digo, lo charlamos, yo lo mando al grupo y ahí comentan un poco, les paso también cuáles serían los temas. ¿Bien? Bueno, dale, dale, dale. Bien, bueno. Perfecto. No sé ustedes cómo andan, pero bueno, un poco viene a colación estas cuestiones de los emprendedores porque ya no es todo con salida laboral de manera dependiente, ¿no? Es como abrir un poco más el panorama para ver que hay otra forma de salir a laburar y como se vienen dando las cosas Sí. en el mundo, me parece, ¿no? Que mucho va a tender para ese lado. Igual yo creo que este año no es un año para emprender. Un año complicado, ¿no? Está complicado, está complicado. Yo lo veo todos los días en el negocio y está complicado. Sí, sí, la cuestión Hay que económica. esperar un poquito. Sí, hay que esperar un poquito el año que viene, me parece. Sí, puede llegar a ser, pero bueno, está bueno por eso también, ¿no? Como que te da ese aval, esa cuestión de poder decir, Sí. bueno, el año que viene ya por lo menos lo tengo hecho. Así que bueno, gente, vamos a lo Este nuestro. profe que salió Sí. en tema con el monotributista, no sé qué pasó, que hay Sí. un quilombo, no sé cuál es el tema. No, Va, que le ponen trabas, no sé, como que están pagando no sé qué, no sé, algo escuché del monotributista, pero no sé, como que cada vez está más complicado para ser monotributista. no sé, mira, sí, cada vez está más complicado. Yo soy monotributista. No, me parece que está confundido, Franquito. Me parece que Franco está confundido porque iban a cobrar ahora y después lo prorrogaron. Claro, Bueno, Por creo que esta escuché algo de actualización que eso, se pero hizo. no sabía bien, sí. Pero no. O que No, tenían que monotributista no. pagar algo, no sé qué. Claro, no. Y después se hicieron la prórroga. Gente pagó, algunos pagaron, y bueno, y después se prorrogó. Y entonces estaban calientes algunos porque decían, che, yo pagué, y resulta que ahora se prorrogó los pagos, ¿viste? Nada más que por eso, pero no. No, No. venía de ahí la cosa. no es tan grave la cosa. Te digo Claro, porque mi hija es contadora y acá que me había explicado. claro. Sí, Estuvo yo renegando un también soy poco. monotributista y es más, estuve 3 meses sin pagar por ser buen contribuyente, digamos. Y Qué recién ahora, jugador, qué ¿viste? jugador. Bien. Nunca dejé Sos de el pagar. número uno. Claro, Bañafi. No, pero sí. No sabía que había despelote. Sí que habían recategorizado, que eso pasa todo el tiempo, sobre Sí, todo también está bien, eso sí. con los precios. Le cambian en realidad el monto a las categorías, por ejemplo, no sé, tipo monotributista A, clase A. Entonces, clase A, qué sé yo, antes eran hasta 100.000 pesos, bueno, creo que ahora no está, no sé en cuánto está, 150, 180.000 pesos.
clase Y B y sí, así. porque con la inflación que hay, todo lo que hay, te parece que tienen que pasarlo cada rato, si no, te pasan a responsable al toque. Al toque, claro, terminé siendo Claro, responsable inscripto por haber hecho claro. un trabajo en ¿Sabe una casa. qué? Claro. Tal cual. ¿Sí? Y había, no, todo lo contrario, por eso te digo, Franco, por lo menos lo que me pasó a mí en estos meses es al revés. Pero bueno, no sé si hay algún cambio ahora. Yo no escuché nada y me imagino por ahí es lo que dice Pino también. Pero bueno, nada, eso también está bueno en ese curso, sobre todo porque el director lo tiene bastante claro, le gusta bastante el tema. Si alguno lo quiere hacer, ahí se pueden sacar todas esas dudas, ¿sí? Bastante interesante. Bueno, muchachada, volviendo a lo nuestro, ¿sí? Habíamos llegado a ver hasta puesta a tierra en la última clase, ¿no? Sí, sí. Estábamos con ese tema, no sé si todo el mundo lo llegó a ver, ¿sí? A eso de las puesta a tierra. Vamos a ver con ustedes, perdón que les pregunte, pero yo creo que no, pero por las dudas les pregunto. ¿Vimos lo que eran protecciones? No, no. No hemos visto nada, Ah, ¿no? yo por lo menos no lo vi, ¿no? Protecciones térmicas ni protecciones diferencial. No, No. No, digamos, no. vimos algo general, pero no vimos nada en particular. No, no han detallado, no. No en detallado. Bueno, vamos por acá, ¿sí? Vamos a arrancar con, esperen que les voy a compartir, porque si no, no van a ver nada. Compartir pantalla, protecciones, ¿sí? Bueno, acá estamos en protecciones. Vemos esto igual, tranqui, y ya después lo dejamos liberados. Bien, bueno, como habrán escuchado y como ya saben en muchos casos, a la instalación eléctrica hay que ponerle protecciones, y estas protecciones aparte van en los tableros, ¿sí? Principalmente en tableros. Lo primero que nos vamos a encontrar, y la más vieja, digamos, de todo, lo más viejo no, porque lo anterior a las termomagnéticas, que lo que vamos a hablar ahora son los fusibles, que inclusive en muchas casas todavía se encuentran, ¿sí? Los tapones. Los viejos tapones. ¿Sí? ¿Que para qué servían los tapones? Bueno, servían para cuando había una sobrecarga o cuando había un cortocircuito, ¿sí? Era básicamente un hilito o un alambre calibrado que venía para cierta corriente, en el cual, si se pasaba esa corriente de un determinado tiempo, por efecto Joule, eso Se mismo se cortaba. cortaba, ¿sí? Por el calor que generaba la misma corriente. ¿Tá? Entonces se cortaba, se abría y desconectaba la casa. Imagínense para un cortocircuito en el cual la corriente se va a miles de amperes, entonces ese cable, ese alambrecito se cortaba directamente. ¿Qué pasaba? Primero, le servía, una vez que se le había cortado, tenían que ir y cambiar el alambre, o sea, cambiar el tapón, sí, o cambiar el alambre en realidad. Sí, cambiamos el alambre nosotros. Muchas veces, cuando había problemas, que hoy en día también lo sigue habiendo en las instalaciones, hoy salta la térmica, ¿sí? Decís, che, tuve un corto, o me pasa tal cosa tan corto, bueno, no puedo habilitar la térmica, salta. Con el tapón, imagínense que cada vez que pasaba eso era un alambre que se tenía que ir a cambiar. ¿Qué ocurría? Se cansaban de poner el alambrecito que iba calibrado y se mandaba un No me cagazo grueso. de lo que encontraba. Y decía, listo, No se corta. no salta más el Claro. tapón. No ¿Sí? renegaba. No renegamos más. Le pongo un fierro del 8 y no renegamos más. Bueno, la cuestión es que eso es un peligro, porque ya deja de ser una protección. ¿Sí? No, no Claro. es más, no está cumpliendo justamente la función de protección, porque si por algo salta, el fusible, inclusive hoy en los autos siguen viniendo, y en varios circuitos eléctricos también se siguen utilizando, es por algo, si el fusible se rompía. Bueno, lo nuevo del fusible, digámoslo así, es la llave termomagnética, ¿sí? Que como podrán suponer, tiene dos partes, una parte que es térmica y otra que es magnética. Esta es una llave termomagnética por dentro, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la parte térmica? La vamos a utilizar para sobrecargas. Y la parte magnética va a ser utilizada para cortocircuitos. ¿Bien? ¿Por qué se necesitan las dos partes? Bueno, porque la parte térmica son básicamente dos metales que cuando uno se calienta dilata de manera diferente al otro y se va corriendo, ¿sí? Y hace saltar el mecanismo de apertura y cierre de la llave, ¿sí? Lo hace saltar de manera automática. No sé si lo llegan a ver acá, a ver si lo tengo. Yo no sé por qué lo miro de acá si tengo las diapositivas, pero bueno, se ve que me es más cómodo. Acá lo tienen, ¿sí? Acá tiene el bimetal, este que pasa por acá.
Obviamente está conectado en serie al circuito, ¿sí? El borne está acá, pasa por el bimetal la corriente, y como les decía, por efecto Joule, esto se va calentando y en un momento llega a dilatarse tanto que hace saltar o abrir al sistema de apertura y cierre de la llave, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con este sistema? Cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, la corriente es tan grande y se necesita que el corte sea tan rápido que no llega al tiempo necesario para que no se queme ni la instalación ni inclusive la misma térmica, ¿sí? Entonces, en esa parte se utiliza la parte magnética. ¿Cómo funciona la parte magnética? Bueno, básicamente es una bobina, como ven acá, por donde pasa la corriente, y al pasar la corriente genera un campo magnético. Cuando la corriente aumenta de tal manera que es una corriente de cortocircuito, ese campo magnético se hace tan grande que hace casi automáticamente saltar a la térmica o al sistema de apertura, ¿sí? Y cierre. Como se imaginarán, lo que vamos a necesitar es una cámara de extinción de arco, porque cuando corre un cortocircuito, sobre todo, cuando abre esta parte, la corriente es tan alta que el arco que se genera es bastante grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene adentro una térmica, básicamente. Tiene un bimetal, que lo tienen acá, una bobina, que fíjense el grosor de las espiras, ¿sí? Las espiras se acuerdan a cada vuelta, el grosor del alambre, ¿no? Porque justamente soporta, no sé, 4000 amperes, por ejemplo. Y después la cámara de extinción, ¿sí? Y después ya directamente viene la salida del borne. Y obviamente todo el mecanismo de apertura y cierre. ¿Bien? Eso es lo que acá tiene un poquito más, ¿sí? Lo que es sobrecargas y lo que es cortocircuitos. Bien. ¿Recuerdan que había diferentes tipos de llaves termomagnéticas? No sé si lo recuerdan o si no lo hemos visto, igual lo repasamos, ¿sí? Sí, sí. La más común que la que usamos nosotros es la tipo C. Es este tipo de llave termomagnética. ¿Qué particularidad tiene la tipo C? Por ejemplo, uno va y compra una térmica común y les dicen C20, ¿no? Bueno, C20 significa que es tipo C, con la curva C, y 20 que es 20 amperes de I nominal. Bien. Fíjense, se utilizan para protección de líneas con algún consumo incluido en la protección iluminación. Bien. La tipo B se utiliza para protección de líneas de gran longitud. Nosotros en la casa no la vemos a esta, ¿sí? Bueno, la tipo A es protección de línea para alimentación de semiconductores. Olvídense, nosotros ni cerca le pasamos a esta. Y la otra que nos podemos encontrar, aparte de la C, es la D, bastante común, que se utiliza sobre todo para protección de equipos con I de arranque alta. Bueno, ¿qué equipo tiene una I de arranque alta? Generalmente motores. Y generalmente uno se la encuentra en industrias, a la D. Pero a veces también uno puede solucionar algún problema colocando, en las casas, colocando una térmica de este estilo, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad y qué significa este margen inferior y margen superior? Bueno, este margen inferior y superior es para el cortocircuito, ¿bien? ¿Qué es 3 veces la I nominal a 5 veces la I nominal? Es eso, justamente. Yo, por ejemplo, vamos a la tipo C, ¿sí? Que está entre 5 y 10 veces su I nominal. Si yo tengo una C20, la I nominal es 20 amperes. El margen inferior para cortocircuito serían 20 por 5, que serían 100 amperes, ¿sí? Y el margen superior serían 10 veces 20, que es la I nominal, serían 200. O sea, que esta térmica para cortocircuito va a funcionar entre 100 amperes y 200 amperes. Cuando el cortocircuito llegue a pasar por ahí, bueno, la térmica salta. ¿Sí? ¿Siempre una C es 20? C20, si por ejemplo, si fuera una C10, Pino, Ah, perdón. Ah, acá listo. tendríamos que multiplicarlo por 10, ¿sí? Una Está bien, C10 está bien. trabajaría entre 50 amperes y 100 amperes, ¿sí? Una C6, por ejemplo, serían 6 veces la I nominal, 5 veces la I nominal, serían 6 por 5, 30, y acá serían 6 por 10, 60. O sea, trabajaría entre 30 y 60 amperes, ¿sí? ¿Por qué es importante este dato? Porque muchas veces cuando hay picos de arranque en motores, y yo tengo colocado una C, los picos de arranque a veces suelen ser 7 veces la I nominal, ¿sí?
Si yo estoy muy justo, ¿sí? Supóngase que los motores me están consumiendo 9 amperes, ¿sí? Y yo tengo una C10 colocada. Cuando arranquen, si justo sea la casualidad que arrancan todos juntos, o que arranca ese motor, solo ese motor que consume 9 amperes, arranca y tiene un pico de arranque de 7 veces, entonces tengo 9 por 7, 63 amperes, ¿sí? Si yo tengo una tipo C, fíjense que ya entra en el margen del cortocircuito. O sea que, ¿por qué? Porque serían 5 por 10, 50, ¿sí? Entonces, me puede estar saltando la térmica por el arranque del motor, solamente, y porque está funcionando la parte del cortocircuito. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? ¿Por qué nosotros utilizamos tipo Y C? en ese Porque caso, ¿qué tendríamos que ver? ¿Los caballos, la fuerza del motor? tendrías que ver con la potencia del motor, calcular la corriente. En realidad, muchas veces en la chapa te viene la I nominal de la corriente, ¿sí? Ah, sí. Con esa I nominal, primero, fijarte que no esté muy justa la térmica. Después, fijarte Claro. el pico de arranque que tiene el motor, porque ahí está el problema. Si el pico de arranque te dice son 6 o 7 veces la I nominal, y vos tenés que la I nominal está muy justita, la I nominal de la térmica, no, o agrandá la térmica, o vas a tener que utilizar una tipo D. Porque la Ah, tipo D, fíjense que arrancan 10 veces la I nominal. Un motor claro. no llega nunca a 10 veces la I nominal. Por lo menos los monofásicos que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, puede estar justa la D y no va a pasar nada. ¿Sí? Claro. Pero no se Y utiliza Juan, tengo generalmente para eso. Sí, Martín, decime. una consulta. Y si jugamos con la capacidad de ruptura de la térmica, Ese es otro dato que también vamos a tener que tener en cuenta. Así que es el poder de corte que tiene la térmica. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un poder de corte de una térmica, no sé, la mínima que viene son 3000 amperes. ¿Sí? 3 kilómetros, sí. ¿Qué significa en realidad? A ver, la térmica se va a tener que bancar los 3000 amperes y la instalación inclusive todos los cables o donde hubo el corto. Para eso después se hace un cálculo de cables, que es la cuestión energética de los cables, a ver cuánto aguantan, ¿sí? Inclusive los tableros, todo se calcula también para un cortocircuito. Pero en ese caso la térmica va a soportar, digamos, hasta un cortocircuito de 3000 amperes, que va a ocurrir, que va a pasar, por ejemplo. Si es más de 3000 amperes se va a quemar la térmica, pero supongamos que es menos de 3000 amperes. Pero cuando esté suponete que eran de 10, ¿no? Una C10, cuando esté entre 50 y 100, en esa franja es que la térmica tiene que actuar. ¿Sí? Cuando el corto ya entró en 50 a 100, ahí es donde tiene que actuar. Y obviamente tiene un retardo eso, ¿sí? Que es de milisegundos. Entonces, todo eso se ve con la curva de la térmica, cuánto va a ser el retardo en el cual, desde que ocurrió el corto hasta que saltó, pasó, qué tiempo pasó. ¿Sí? Generalmente, bueno, las tipo C son, digamos, las C y las D, no importa la marca, son generalmente todas iguales, ¿sí? Ese retardo. Ronda los milisegundos, ¿sí? Entre 10 a 30 milisegundos muchas veces dura lo que salta, lo que tarda en saltar, ¿sí? Y de la pregunta que te hizo Martín, ¿qué dice? ¿La térmica, el poder de...? El poder de ruptura tiene que ver Sí. con la corriente de cortocircuito que ustedes vayan a tener. ¿Sí? Perdón que voy a Ah. bajar un poquito el calefactor, me estoy cocinando. Ese dato de poder de cortocircuito máximo que vayan a tener es un dato que se los tiene que dar la empresa distribuidora. Si no los da la empresa distribuidora porque no lo sabe, hay una forma de calcularlo en la normativa de manera bastante sencilla, pero bueno, hay que tener el dato, por ejemplo, del transformador que potencia tiene, los cables con los que llega del transformador, demás y demás. Por eso es bastante recomendable preguntarle a la distribuidora que nos diga qué corriente de cortocircuito tenemos. ¿Por qué? Porque si nos dice, por ejemplo, tenemos una corriente de cortocircuito de 4000 amperes, ya una térmica con un poder de corte de 3000 no nos sirve. Tenemos que poner uno de 4500 por lo menos. ¿Sí? Ah, mirá. No Si sabía. no, nos tenemos a la próxima de 6000, o si no, ya tenemos una de 10.000 amperes, de 10 kiloamperes. ¿Sí? Yo creo que la que usan ahora en cooperativa como fusible, en vez de poner fusible aéreo, ponen la térmica en la caja. Creo que es de 6 kiloamperes, si no me equivoco. Bueno, en realidad yo no sé si la calculan bien a esa, porque por ejemplo, Leonardo tiene el trafo solo para él
tiene 237 voltios y la térmica la tiene a, no sé, ¿cuánto? 6 metros lo tendrá Leonardo de tirada de cable entre el trafo y tu pilar. Sí, lo que de la altura está justo enfrente del palo donde está el transformador. Bueno, Lo que ¿cuánto? va a, ¿qué estará? 4 metros, sí, 6 metros por ahí. Ponele 6 metros que tenga de cable, bueno. Junté cuánto es la corriente cortocircuito cuando hicieron la conexión. ¿Y? Me dijeron, ¿y para qué lo querés saber? Hijo de puta. Porque no sé, ¿viste? Por eso que te digo, no sé si lo calculan, porque no deben ni saber muchos, ¿para qué? No digo todos, pero al que se lo pregunté, digamos, no sé si sabe, pero decirlo, lo necesito saber para la térmica, para saber el poder de corte. Yo no supe qué decirle, le puedo preguntar para ver qué térmica pongo. Sí, no le digas para ver qué térmica pongo, porque te van a decir, no, pero tenés que poner una de 20 ¿Y qué te- amperes, 40 amperes, te van a responder eso. Decile que qué te necesitas digo? para el poder de corte de la térmica. A ver qué te responden. Bueno. Te van a ir derivando, ¿viste? Van a decir, no, para que. Pero sí, es un dato que se los tiene que dar la normativa, se los dice aparte, ¿sí? De que es un dato que la distribuidora tiene que poder ofrecerles. ¿Por qué la distribuidora lo sabe? Porque tiene que ver con la potencia del transformador, como les decía, con la resistencia que tengan los cables, básicamente, la corriente máxima que pueda llegar a entregar, ¿sí? Entonces, en ese punto. Bueno, esa es otra característica que vamos a tener el poder de corte, ¿sí? Y otra cosa, perdón, antes que me vaya. Es importante también saber la I de cortocircuito mínima, porque puede llegar a ocurrir un cortocircuito tan lejos y con cables tan finitos que no sea tan grande esa corriente de cortocircuito. Y por ejemplo, si está por debajo de este margen inferior, la térmica esta, la termomagnética, ni se va a enterar de que hay un cortocircuito. Supónganse que ustedes tienen una C20, ¿sí? La C20 en el margen inferior que tiene es de 100 amperes. Si el cortocircuito se generó en el final de todo y está teniendo 90 amperes, este ni se entera. O sea, no va a funcionar esa parte. ¿Bien? Entonces, también a tener en cuenta. Bueno, nada, acá tienen para qué sirve más o menos el interruptor, ¿sí? Montaje y desmontaje sin herramientas, en fin. Todas las cuestiones prácticas ya sabemos. Después, obviamente, necesitamos una para alumbrado mínimo y otra para tomacorrientes, ¿sí? Separarlo por lo menos en 2 líneas. Y acá vienen los diferentes tipos. Bueno, acá justo ABB, que es una marca bastante conocida, ¿sí? Les dice un ejemplo de las térmicas que manejan ellos, las termomagnéticas. De 0,1 hasta 125 amperes, 4,5 hasta 50 kiloamperes. Esta es el poder de corte que tienen las térmicas ABB. Y este es el tipo de curva, B, C, D, K o Z. K o Z generalmente se utiliza para electrónica, ¿sí? Después lo vamos a ver, por ejemplo, en disyuntores, que también vienen los disyuntores superinmunizados. ¿Qué pasa? Justamente con los problemas que tenemos en las líneas, con las cargas no lineales, muchas veces los disyuntores, o a veces las térmicas saltan sin tener ningún tipo de problema. Parecería que no tienen ningún tipo de problema. El problema que están teniendo es con la mala calidad de la señal de la línea eléctrica, ¿sí? Bien, se los dejo para que después los veamos. Bueno, y acá tiene una curva. Esas unipolares, perdóname, esas unipolares se ponen también para arranque de motor o para solamente para luz. No, la unipolar en algunos casos se puede utilizar para una línea como interruptor, digamos, ¿sí? Te lo permite, pero no como protección solamente. Por ejemplo, para una línea de iluminación vos no podés poner solamente una unipolar. Pero sí podés ponerla si atrás tenés, o sea, aguas arriba tenés una llave bipolar, ¿sí? Que va a cortar fase y neutro, y esta la utilizás para prender y apagar las luces. O una línea de luces. ¿Sí? Ponerle que haga un tablero y haga un tablero y en el mismo tablero puede decir, quiero poner la llave de las luces y poder poner unipolares. Sí, no Viste es que en algunos recomendable. casos hay, en algunos calpones hay, ¿viste? En algunos galpones pasa, ¿sí? Sí. Pasa, lo puedes poner. ¿Sí? Básicamente serían ese tipo de usos. No sirve para protección de las dos. Sí o sí hay que proteger los dos polos en cualquier línea. ¿Bien? Bueno, y rápidamente, nos queda unos minutitos de acá. Esta es la curva, ¿sí? Y acá tienen todas las curvas habidas y por haber de lo que es una térmica. Acá tienen la tipo Z, la tipo B, la tipo C, la tipo K, la S y la D. Esta primera zona que ven acá, ven, antes de que empiece la curva, es la zona del cortocircuito. ¿Sí?
donde actúa la parte magnética. Y toda esta zona es la zona de parte térmica. ¿Qué ocurre con la parte térmica? Fíjense, miren, va a actuar una térmica, generalmente cualquier tipo de térmica, porque fíjense que en el fondo, después acá arriba, todas actúan iguales, ¿sí? La curva es exactamente la misma, la de la Z, la de la B, la de la D, cualquiera. Más o menos, ven que acá tiene un valor de 1,45, 1,45, bueno, esto es 1,45 la I nominal de la térmica. Por ejemplo, si usted tiene una de 10 amperes, la multiplican por 1,45, les da 14,5 amperes. Bueno, ¿qué pasa a los 14,5? Recién en 14,5 tardan alrededor de 1 hora y media, ¿sí?, en abrir. O sea, cuando se pasó 1,45 veces de la I nominal, recién ahí la parte térmica actúa después de 1 hora, hora y media. Lo dejo, Martín, te estoy viendo con cara de... Me estás diciendo algo... No, estoy viendo, tratando de leer arriba, ahí agrandé la pantalla, no llegaba a leer arriba lo que decía. Bien, notar que a más de 20 I nominal se comporta casi igual y que para valores debajo de corriente de reacción casi igual a partir de 10 segundos, ¿sí? Pero entonces en 14,5 es malísimo. Por eso que las cuestiones de las termomagnéticas no es que yo le pongo una de 10 amperes y a los 10 amperes la térmica ya está, entonces el cable va para 11 amperes. ¿Sí? O sea, con un cable que ya me aguante 11 amperes ya estoy. No, porque las térmicas no funcionan así. Recién, a 1,45 veces que se pasó de su I nominal, tarda más o menos entre 1 hora y hora y media en saltar. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te pasaste 2 veces I nominal, ya estás acá, fíjate que una tipo C ya va a tardar 10 segundos en saltar. ¿Sí? O sea, es muy, no es para nada proporcional, fíjense cómo hace acá. ¿Sí? Pero sí es un dato muy importante que casi el 50% por arriba de su I nominal tarda 1 hora, por lo menos, en saltar. ¿Está? Entonces, por eso no puede ir cualquier cable así nomás, decir, mi por tablita me dio esto, y simplemente eso, sino que se tiene que hacer el cálculo. Sí por esa tabla, sí también se tiene que hacer el cálculo de la energía que puede disipar, y también se tiene que hacer el cálculo